Uno de ustedes. Bienvenido una vez más a su programa, Su Visión. Hoy estaremos tratando un tema muy importante y es el tema a través de la cual muchos se van a dar cuenta de cuántas cosas erróneas nosotros siempre tenemos que lidiar con ellas. Vamos a decirlo así en ese aspecto. Hoy vamos a tratar lo que es la imagen física de Jesús de Nazaret. Bueno, para muchos la imagen de Jesús es la imagen que comúnmente nosotros vemos todos los días en las películas, en los cuadros, el Jesús medieval, el Jesús de textura física europea. Y estamos ya acostumbrados por cultura a nosotros ver cada día más esa imagen tan europea de Jesús. Pero cuando nos vamos a la historia y comenzamos a estudiar, a investigar la Biblia, nos damos cuenta de que todo esto no es así, que es totalmente una farsa que hemos arrastrado desde el siglo XVI y que la han inclusive tomado los grandes productores de cines de Hollywood y que inclusive también en las iglesias apostólicas romanas también la tienen con esas mismas imágenes y la gente venera esa imagen y cree que esa imagen era realmente la imagen del Jesús bíblico que conocemos o de Yahshua el Mesías, de Jesús el Mesías. Bueno, señores, voy a empezar de inmediato sin tomarle mucho su tiempo para que ustedes vean la realidad que todo esto es una farsa. Primeramente, vamos a hacer una introducción bien importante y es de dónde viene. Vamos a ver la parte histórica, que es importante, y después nos vamos a ir también de igual manera a la parte histórica bíblica. Vamos a tomar dos datos importantes en la cual vamos a observar y le va a dar a usted una idea bien clara del tema que vamos a tratar de hoy. Recuérdese, es verdaderamente la imagen física de Jesús la que vemos en las películas hoy en día y en los cuadros que vemos. Vamos a ver, vamos a descifrar hoy en día esto que muchas personas quieren saber de verdad. Primeramente, hay que destacar que esa imagen que vemos no es verdaderamente la imagen de Jesús. Esa imagen que vemos del Jesús europeo, Jesús con nariz fina, Jesús hasta cierto punto hasta afeminado en cuanto a su figura física, no es el verdadero Jesús que nosotros conocemos. ¿Por qué razón? Porque muchos ignoran que estas imágenes fueron tomadas en el siglo XVI y que esta imagen fue hecha por alguien muy reconocido en la historia del arte del Renacimiento, que fue ese gran pintor Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como ustedes pueden recordar, como muchos también lo pronuncian, Leonardo da Vinci o Leonardo da Vinci, fue una persona que vive en el tiempo del Gran Renacimiento y desde luego, este hombre se destacó porque casi todas las imágenes que tiene la Iglesia Apostólica Romana y esas grandes culturas, o mejor dicho, cuadros, estatuas, etcétera, fueron creadas básicamente por él. Entonces, señores, miren, primeramente tengo unos datos muy importantes que les voy a leer brevemente, no se mueva de ahí. Primeramente, necesitamos concentrarnos en el punto más básico e histórico. Y es que esa imagen que ustedes ven no es la verdadera imagen de Jesús, sino que fue tomada de un gran personaje del siglo XVI llamado César Borgia. César Borgia fue el tercer hijo natural de Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro VI. Óyame bien, preste atención. Y de Juana Catanei, llamada Vanoza, nacido hacia el 1457. Óyeme bien. Y es importante destacar esto. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Que el Papa Alejandro VI, que era el papá de César Borgia, que es este hombre que ustedes ven aquí a mi lado, este es el cuadro para que ustedes tengan una mente de quién era César Borgia. Mírenlo aquí, donde ustedes lo ven. Este es César Borgia. Su padre, Alejandro VI, quiso hacer una imagen mucho más atractiva de Jesús, porque la imagen que anteriormente había no era una imagen muy atractiva, no era un Jesús muy galán, muy elegante, y entonces se le ocurrió la idea de que se hiciera una imagen como la de su hijo, tomando como referencia la de su hijo, César Borgia. Entonces, de ahí tomaron una elección en forma, vamos a decirlo, de una competencia, bien, quién podría hacer una imagen atractiva para la época, y tomaron a dos grandes pintores del tiempo del Renacimiento.
tenemos, como le decía, Leonardo da Vinci y tenemos también a Miguel Ángel. Dicho sea de paso, Leonardo da Vinci fue más favorecido y se le encomendó a él hacer esta obra. Y tomó como punto de inicio a César Borgia y a partir de ahí, señores, se hizo la imagen que hoy en día tenemos de Jesús. Pero le voy a dar algunos datos históricos de César Borgia. Se dice que César Borgia aspiró a ser cardenal y, dicho sea de paso, ostentó por poco tiempo esa posición, la delegó porque quería casarse con una joven que le atraía. Bueno, dicho sea de paso, llegó inclusive a cambiar la pronunciación básica de su apellido y su nombre, ya que en aquel tiempo no era muy atractiva porque el ser de un linaje, por ejemplo, hijo de un papa, no provenía directamente de la realeza y él quería ostentar, inclusive llegar a ser un monarca de la época en cuanto a lo que es ser un rey en el tiempo del Renacimiento. Bueno, dicho sea de paso, llegó a ostentar buenas posiciones en aquellos tiempos, llegó a ser príncipe, inclusive creo que llegó hasta ser rey. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, señores? Que según la historia narra que este hombre era un hombre frívolo, calculador, asesino, llegó inclusive a matar a uno de sus hermanos. Se especula que fue por el amor de una hermana que estaba compitiendo con su hermano y muchas cosas, inclusive se habla de él, inclusive el escritor contemporáneo de Valencia, Maquiavelo, llegó a describirlo como este personaje, César Borgia, como una persona frívola, calculadora y maquiavélica. Y entonces, de ahí, de ese personaje, es que tenemos la imagen de Jesús. Y muchas personas vienen, veneran esta imagen en la Iglesia Apostólica Romana, en otras denominaciones de la Iglesia Apostólica Romana. Se cree que verdaderamente esa fue la imagen de Jesús, pero realmente no fue la imagen de Jesús. Quiero destacar inclusive, dicho sea de paso, que Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, que es este personaje que ustedes ven por aquí, esta es la foto de Alejandro VI, el Papa de aquel tiempo, tuvo este hijo cuando realmente no se le permitía, ni inclusive a los papas de la época contraer cierto tipo de relaciones con mujeres, porque ustedes conocen ya la historia del celibato. Bueno, pero dicho sea de paso, vámonos a un dato muy importante. Si nos vamos al libro de Isaías, no le voy a tomar mucho su tiempo, al libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo Isaías, este profeta que vivió cientos de años antes del nacimiento de Jesús, describe a través de una visión profética cómo sería el Mesías, cómo sería Jesús. Dice de la siguiente manera, vuelvo y le repito, capítulo 53, desde el versículo 1, lo voy a leer brevemente sin tomarle mucho su tiempo. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, no tenía presencia ni belleza. Estoy leyendo una versión popular, en la versión Reina Valera. Ustedes saben que tienen otras palabras. Muy bien, pero es la misma idea. Más adelante dice que atrajera nuestra mirada, ni aspecto que nos cautivara, despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo, se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada a él. Ahí queda hasta el versículo 3. Según el libro de Isaías, desde el capítulo 53, versículo 1, describe que Jesús no era una persona de apariencia atractiva. Era un hombre de dolor, era un hombre de sufrimiento, para que no se le tuviera muy en cuenta. Pero a partir de ahí, señores, de este hombre que no era tan atractivo, el Mesías judío, viene la redención realmente de todos los que creen en él. Entonces, hablando dentro de esos parámetros históricos, Isaías describe que él no era un hombre de atractivo físico muy hermoso, ni bello, no lo tenía esas cualidades. Entonces está en contraposición a lo que vemos hoy en día. Aquí vemos una realidad bíblica donde lo describe Isaías, óyeme bien,
cientos de años antes de nacer el Mesías, lo describe a través de una profecía que el Mesías no iba a ser una persona de físico atractivo, que no iba a ser hermoso, iba a ser un hombre de dolor, de sufrimiento. Véalo y léalo por usted mismo en el capítulo 53, versículo 1 de Isaías. Y vemos lo opuesto hoy en día. Vemos un Jesús totalmente afeminado, vemos un Jesús en los cuadros medieval, y por esa imagen muchas personas inclusive han perdido la vida, lucharon por una imagen que realmente no era la realidad en los tiempos de las cruzadas. Si algunos han leído mucho la historia de la cruzada, como la Iglesia Católica Apostólica Romana encomendaban a los cruzados para luchar en la tierra de Israel, para reconquistarla, porque creían en muchas otras cosas más, inclusive, señores y señores, en esas imágenes que, dicho sea de paso, aunque esto ocurrió antes del Renacimiento, pero le estoy hablando en cuanto a grandes ideas erróneas. Todas estas imágenes que ustedes ven en mi background aquí atrás, que estoy pasando, son imágenes de la diferente forma de cómo se conoce a Jesús, el Jesús medieval, que no es el verdadero Jesús, no es la verdadera imagen de Jesús. Algunos antropólogos de aquí de Estados Unidos comenzaron a hacer algunos estudios, déjenme decirle esto a ustedes, acerca de algunos fósiles de personas que vivieron en Galilea, en Belén, del siglo I. Entonces hicieron una reconstrucción facial con esos esqueletos que encontraron en precisamente la parte del cráneo, y comenzaron a describir cómo hubiese podido ser Jesús de Nazaret. Por ahí le voy a tener esta imagen, que es la que tengo aquí, que hay una posibilidad. Esta que ustedes ven aquí ahora mismo, es una posibilidad de cómo hubiese podido ser el Jesús histórico, el Jesús bíblico. Es esta imagen que tengo aquí, dicho sea de paso. Sé que para ustedes no será quizás muy atractivo, quizás para muchos dirán, no, Jesús no fue así, Jesús fue un galán de las películas como realmente lo vemos, pero señores, no fue así. Bíblicamente Jesús era una persona no muy atractiva. Dicho sea de paso, hay que destacar también, los judíos se mezclaron en la diáspora. Me explico. Los judíos, los hebreos fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, por los persas, luego por los griegos, etcétera, luego por los romanos, y era de costumbre que muchos de ellos, dicho sea de paso, dejaron de creer en lo que era la venida del Mesías, en lo que era el linaje, y se mezclaron con otra cultura. Es decir, que los judíos del siglo I no eran personas de atractivo muy físico, mucho menos los que vivían en Galilea ni en Belén. Por eso Natanael, cuando dice, mira, hemos visto al Cristo, al Mesías, y le dicen, pero ven acá, ¿puede salir algo bueno de Belén, de Nazaret? No, de Galilea, etcétera. No puede salir nada bueno, etcétera, porque había inclusive una muy mala reputación. Se le consideraban también inclusive hasta como samaritanos, dicho sea de paso. Entonces, estas informaciones históricas es importante que usted y yo las sepamos, porque estamos en un grave error. Es un grave error que ha venido de generación en generación, que nos han traído de generaciones en generaciones, y la hemos creído así. Y la hemos pasado por cientos y miles de años pensando que ese Jesús que vemos en película era el verdadero Jesús, la verdadera forma física de Jesús, mas no es así. Así que he querido compartir con ustedes estas maravillosas informaciones. Gracias a cada uno de ustedes que siempre se mantienen ahí a través de su programa Su Visión, la cual se transmite por las redes sociales, en este caso de Facebook. Gracias a ustedes. Estamos ya en el 2018, señores. Les deseo un año de gran bendiciones. Gracias a todos aquellos que me felicitaron el 29 de diciembre del año pasado por mi cumpleaños. Se lo deseo de gran corazón, esas grandes salutaciones, grandes bendiciones a cada uno de ustedes que me tuvieron presente. Señores, vamos a seguir llevándole un programa bien detallado, con bases históricas reales. Vamos a sacar todo ese fanatismo, todas esas inclusive malas informaciones que nos han llegado, y en eso se basa este programa. Espero que este programa sea de bendición y que despierte su mente, a usted a investigar, porque el mismo Jesús le dijo un día a los fariseos, escudriñar las escrituras. Escudriñar significa investigar, profundizar.
Él le decía, porque ellas dan fe y testimonio de mí. Y lamentablemente muchas personas están muy desinformadas, muchos hermanos en la iglesia están muy desinformados en cuanto a la parte histórica de Jesús y en muchas cosas que realmente se salen de contexto realmente bíblico. Shalom a cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo y nos veremos en un próximo programa. Un programa totalmente de investigación bíblica y dentro del contexto hebreo bíblico que sé que a ustedes les será de gran bendición. Shalom, shalom y que pasen un maravilloso día a lo que me ven de día, una buena noche, una gran bendición a lo que me ven de noche y ya ustedes saben, los amo y los quiero mucho. Shalom, shalom, bye.